tal? Buenas tardes. El día de hoy tengo el gusto y el agrado de poder entrevistar a la licenciada María Luisa Flores Huerta, de vocal ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva en la Ciudad de México, y a la licenciada Rosa Isela Lascano Ostria, vocal de organización electoral de la Junta Local Ejecutiva también en la Ciudad de México. Primero, agradecer a nombre de México el Números por su tiempo para esta entrevista. Estamos elaborando un informe del voto de las personas en prisión preventiva y por supuesto que parte de nuestro informe que vale muchísimo la pena es la percepción de este ejercicio de funcionarios electorales y de expertos en materia electoral para fortalecer nuestro informe. Así es que un poquito les agradecería si nos contaran un poco de quiénes son ustedes. Rosy, ¿quieres iniciar tú o yo? Bueno, Adelante, jefa. gracias. Bueno, en mi caso, yo soy la vocal ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva del INE en la Ciudad de México, es decir, que tengo bajo mi responsabilidad la coordinación de todos los trabajos electorales en la Ciudad de México. Y durante el proceso electoral me tocó fungir como la presidenta del Consejo Local, porque este cargo tiene esta doble función, digamos, durante el proceso, es decir, ser la presidenta del Consejo Local, que es quien coordina o da más bien seguimiento, no coordina, da seguimiento a todos los trabajos de los consejos distritales en la Ciudad de México, que son 22, aparte del propio consejo local como órgano, y nada más durante el proceso tengo este cargo, digamos. Al día de hoy, una vez que ha concluido el proceso el pasado 24 de junio, yo ya no soy presidenta del consejo, ahora solo soy vocal ejecutiva, pero el cargo de la vocalía ejecutiva, cada que se inicia un proceso electoral, tiene como particularidad tener la presidencia de los consejos y por tanto dar seguimiento a todas las actividades en la entidad que tienen que ver con los procesos electorales, con esta dualidad de cargos y ambos con responsabilidades marcadas por la norma y que nos permite pues ser quien tomamos la dirección y las directrices, particularmente de las actividades que se realizan en la entidad en materia electoral, y de manera particular lo que permite asegurar a través del ejercicio de nuestro trabajo que el proceso electoral llegue al curso debido y se cumplan las etapas a cargo de la autoridad administrativa, que para el caso de las elecciones presidenciales son 3, porque la última etapa ya corresponde al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y en realidad es de lo que me encargo yo, de esta parte de la coordinación de la entidad. Rosy, adelante. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, pues mi nombre es Rosa Isela Lascano Ostria. Soy vocal de organización electoral en la Junta Local Ejecutiva del INE en la Ciudad de México. Y bueno, pues como el nombre del cargo lo indica, pues me encargo de también coordinar toda la parte que tiene que ver con la organización, particularmente en el proceso electoral, pues que tiene que ver con la instalación de casillas, ¿no? Que no es cosa menor. En la parte de la asistencia electoral también. Entonces, bueno, durante el proceso electoral también nos hicimos cargo de la implementación y coordinación de este proyecto que fue relacionado con el voto de las personas en prisión preventiva, con el voto de las personas en estado de postración, que se le llamó el voto anticipado. Y bueno, pues todo lo que tenía que ver con la organización, el equipamiento, la definición de pues las casillas que digamos que habitualmente se instalan durante cada proceso electoral, que tiene que ver pues con las casillas básicas, las contiguas, las extraordinarias y especiales, que bueno, en esta ocasión pues también tuvo su particularidad, ¿no? De haber implementado la votación a través de la urna electrónica. Entonces, vamos, digamos, todas estas actividades pues estuvieron siendo coordinadas desde este lado de la organización electoral. Eso es, digamos, en términos breves, pero la verdad es que tiene bastantes implicaciones. Claro que sí. Muchísimas gracias. Pues si me permiten, puedo arrancar con las preguntas. Mi primera pregunta sería, ¿cómo se preparó la autoridad electoral para garantizar el derecho al voto de las personas en prisión preventiva? Si quieres, Rosy, la tomo. ¿Cómo nos
preparamos para garantizar, bueno, afortunadamente ya teníamos un tiempo para poder hacer a cabo esta actividad, porque hay una sentencia que desde el 2019 el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación impuso, una sentencia en la que impuso, que es específicamente el sub JDC 352 diagonal 2018, donde le solicitó, le instruyó a esta autoridad electoral que llevara a cabo una prueba piloto garantizando el voto de las personas que se encontraban en prisión preventiva, toda vez que pues, son personas que al tener esta condición no tienen una sentencia que señale que son responsables o culpables de lo que se les está señalando y que por tanto hay una presunción de inocencia. Entonces, desde entonces, la autoridad comenzó a trabajar con lo que tendría que ser esa prueba piloto y traemos ya que se implementó en 5 lugares específicamente, uno por circunscripción, en 2020, en el proceso electoral 2020-2021 y solamente fue para cargos a nivel federal. Y en este caso pues era el de diputaciones, ¿no? Que eran los cargos que estaban en juego solamente en un proceso intermedio. Le permitió pues conocer un poco la dinámica, las necesidades que había de acercamiento, un tanto probar el modelo que está replicado en cierta medida con algo que ya se hace en el voto en el extranjero, que es el sobre, el voto postal, digamos, adecuado ahora, con la diferencia que no se iba a remitir por mensajería, sino que el sobre se llevaría a las personas que estarían en prisión preventiva, cómo iba a integrar los listados nominales. Fue, insisto, como gran ejercicio de preparación, porque la misma sentencia establecía que para este proceso electoral de 2024 ya la autoridad estaría obligada a aplicar ya no una prueba piloto, sino aplicar el voto para las personas en prisión preventiva en todo el territorio nacional. Y ya tuvo una particularidad, que fue que las entidades que tienen obligatoriedad del voto de las personas en prisión preventiva, como es el caso de Chiapas, como es el caso de Hidalgo y nosotros en la Ciudad de México, pues implementáramos, además de la elección federal, que solamente considero, por cierto, la elección presidencial, pues todos los cargos locales que sí están dentro de la norma como obligatorios para llevar al voto de las personas en prisión preventiva. Así que, insisto, esta prueba piloto, el análisis que se pudo hacer antes, pues fue posible llevar a cabo. A la par, nosotros desarrollamos algunas otras actividades que no me quiero adelantar porque seguramente serán objeto de las siguientes preguntas, pero una parte medular fue identificar las autoridades con las que teníamos que coordinarnos. En este caso fue de manera principal con el Instituto Electoral de la Ciudad de México, que si bien no tiene facultades en tema de instalación de casillas, de todo lo que tiene que ver con capacitación, es responsabilidad nuestra. También es cierto que siempre nos acompañan todas esas actividades y que tenía que hacernos entrega de toda la documentación necesaria para el voto en prisión preventiva. Entonces fue nuestra primer identificación y acercamiento, y en un segundo momento identificar a la otra autoridad, que es la autoridad que administra los centros penitenciarios. Este acercamiento con la autoridad de seguridad nos permitió saber en qué centros íbamos a llevar a cabo el voto, y además nos permitió conocer las condiciones mínimas que requeríamos para acceder y comenzar a decirle todo lo que nosotros requeríamos, que insisto, seguramente lo podremos hablar en las siguientes preguntas. Muchas gracias, licenciada. ¿Qué desafíos logísticos se enfrentaron al implementar el voto de personas en prisión preventiva y cómo se abordaron? Adelante, Rosy. Claro que sí, muchas gracias. Bueno, pues logísticos. Al estar, vamos, en todo el funcionariado, pues está acostumbrado a tener contacto con las personas, digamos, los ciudadanos, ¿no? Que regularmente, pues nos dan el permiso de ubicar casillas, etcétera. En esta ocasión, pues desconocíamos, pues muchos de los procedimientos, por ejemplo, de acceso a los centros penitenciarios. Y esos fueron, digamos, de los aspectos que de manera inicial pues sí tuvimos, digamos, que irnos acoplando a cómo iban a hacer esos procedimientos para poder tener acceso, pues, a las personas que iban a realizar las diferentes actividades. Y en ese sentido, teniendo, pues, esa comunicación con los enlaces que se definieron desde la Secretaría de Seguridad Penitenciaria, pues es como pudimos, digamos, enfrentar, pues, estos desafíos logísticos, ¿no? Que de manera inicial se presentaron.
fue sensibilizar justamente pues a los funcionarios que iban a tener acceso a estos centros penitenciarios para que pues atendieran todas las medidas de seguridad, de las, digamos, diferentes protocolos que tienen para poder tener acceso a estos lugares. También por parte de la logística, pues en los centros penitenciarios, pues también existen ciertas restricciones para realizar actividades ciertos días, porque como sabemos, pues existen días en los que pues hay visitas y la realización de actividades pues es un tanto complicada. ¿Por qué? Por la movilización pues de las personas que van a estar participando, los horarios en los que se iban a estar realizando las diferentes actividades y pues digamos, de manera inicial, pues tuvimos que apegarnos pues a las fechas, a los días que se nos iban marcando para poder realizar pues las actividades que nosotros teníamos previstas. También en cuanto a logística, pues también tuvimos que tener pues los primeros acercamientos de visitas a cada uno de los centros penitenciarios para conocer justamente pues cuáles eran las condiciones diferenciadas en cada uno de ellos, si tenían horarios diferentes, fechas, digamos, entre semana, qué días se podían realizar estas actividades de manera más adecuada, de forma tal que pudiera participar la mayor cantidad de las personas que teníamos previsto visitar. Entonces, bueno, pues tuvimos que hacer estas primeras visitas de acercamiento a cada uno de los centros y pues exponer a los directores de cada centro penitenciario cuáles iban a ser las actividades que íbamos a realizar, ir haciendo pues una previsión de todas esas actividades que a lo largo de el periodo de este proyecto pues íbamos a tener que estar ejecutando y fuimos pues también planeando, ¿no? Más o menos cómo íbamos a llevar a cabo estos acercamientos en las diferentes actividades. Tuvimos también que definir cuántas personas iban a tener acceso a cada uno de los centros penitenciarios. Tuvimos que estar incluyendo pues a personal operativo, a también incluir la participación del personal del Instituto Electoral de la Ciudad de México, porque pues como ya se comentó, es un proyecto donde fuimos de manera conjunta. Entonces, bueno, pues vamos, estos primeros aspectos, pues la verdad es que fueron un reto importante, no solamente sensibilizar a las personas que iban a estar participando, sino también tener una adecuada comunicación pues con las personas enlaces del sistema penitenciario y a quienes nos iban a estar dando pues acceso a cada uno de ellos en las diferentes etapas. Muchísimas gracias, licenciada. ¿Qué medidas se tomaron para asegurar la transparencia y seguridad del voto en prisión preventiva? Bueno, primero, si me permites, Rosy, para esto, obviamente, el modelo y los lineamientos que operaron fueron aprobados por el Consejo General. Es un modelo y unos lineamientos que son públicos, que son conocidos o están al alcance de toda la ciudadanía en nuestra página y que lo estuvieron desde el momento que fueron aprobados. Obviamente es un trabajo que participan los consejos, en este caso nosotros que a nivel de Junta Local tuvimos la responsabilidad de armar los sobres que fueron entregados a los distritos para emitir el voto, que ya creo que en las siguientes preguntas la licenciada Rosa Isela hablará de qué se tratan estos sobres, que fue el mecanismo que se usó para llevar las boletas. Estos sobres fueron armados en presencia de ciudadanía, es decir, nosotros en el Consejo Local tuvimos sentados a 6 personas que son ciudadanas, no empleados de la institución, cuya función es, entre otras, pues vigilar que el trabajo que nosotros hacemos es apegado a la norma y es apegado a los lineamientos que emite nuestro Consejo General. Y con esto lo que hicimos fue, insisto, el armado de la documentación fue así, la entrega de la información cuidando el tema de transparencia. Digo, no se puede dar a conocer información personal, pero sí cuidamos que todos los procedimientos fueran acorde a los requisitos que se establece para poder definir con mucha claridad qué personas iban a ingresar al listado nominal del voto en prisión preventiva. Ese listado nominal, una vez que estuvo integrado, fue del conocimiento de los partidos políticos que están acreditados ante la Comisión Nacional de Vigilancia. Es muy importante decir esto. ¿Por qué? Porque ellos pudieron observar, conocer, saber en un momento dado que quienes tenían posibilidad de votar y serían incorporados al listado nominal en su momento definitivo para el voto,
eran personas que saldrían del listado ordinario, es decir, es gente que no podría en su momento ir a la casilla que ordinariamente votaría para que aseguráramos la emisión de un solo voto, que cuidáramos esta parte de la secrecía, insisto, a través de la participación de toda la ciudadanía, en el caso del Consejo Local, quienes integraban el mismo, en el caso de tuvimos 5 distritos en la Ciudad de México que participaron en el voto en prisión preventiva, sus consejos distritales a su vez participaron, y integrados también por ciudadanos, ellos también tienen a 6 ciudadanas y ciudadanos sentados en la mesa tomando decisiones, revisando las acciones que realizan. Durante la jornada de votación y las visitas estuvimos trabajando en todo tiempo con el Instituto Electoral de la Ciudad de México, de la mano con la propia Secretaría de Seguridad, y muy importante para para el periodo de la jornada de votación, porque fueron varios días, estuvo participando personas observadoras que se acreditaron específicamente con ese fin, que fueron sorteadas porque no podía ingresar el número completo de personas que se acreditaron, porque bueno, pues hay un tema de seguridad, pero fueron sorteados los espacios en una sesión pública que nosotros transmitimos en ese momento. Y hay que decirlo que fueron además, insisto, ingresaron a los centros, pero además teníamos también la presencia de representantes de los partidos políticos acreditados ante estos consejos, dándoles la seguridad de ver cómo se emitía el voto, pudieron observar cómo fueron sellados los sobres que fueron devueltos para que pudieran ser en su momento computados. Una parte que le da mucha transparencia a la emisión de este voto es que y el cómputo, si bien al interior de los centros no pudo haber una casilla ordinaria como la que conocemos con funcionarios sentados capacitados por un tema de seguridad. Hay que decir que siempre estuvo, insisto, la participación, y por cierto, dentro de los centros se encuentran las comisiones de derechos humanos, quienes estuvieron viendo en todo tiempo también la jornada de votación. Y al finalizar, hay que señalar que el cómputo se llevó a cabo por una mesa de escrutinio y cómputo integrada por ciudadanas y ciudadanos de la sección donde se instaló esa mesa. No es una mesa como la que conocemos ordinariamente en las casillas, porque no recibió votos, fueron entregados los sobres y ella hizo el cómputo, es decir, ella contó, hizo el acta y señaló cuántas personas participaron en la jornada de votación. Entonces, en general, pues todo el proceso que se hizo siempre ha sido a la luz, como se hace la actividad electoral. La actividad electoral es una gran caja de cristal que todo el mundo tiene que tener la oportunidad de ver para evitar situaciones de dudas, y también es una actividad que se realiza al amparo siempre de normas previamente aprobadas, de normas establecidas, lineamientos, acuerdos que deben ser del conocimiento de la ciudadanía. Así es que me parece que al igual que el resto de las actividades se cuidó todo este aspecto de la comunicación, del conocimiento, de la participación de la ciudadanía, de los representantes de partidos, y una integración transparente y precisa sobre el listado nominal de las personas que podían votar en este caso. Muchísimas gracias, licenciada María Luisa. Creo que esto que nos está diciendo contesta la siguiente pregunta. Entonces, me gustaría pasar a qué acciones se llevaron a cabo para informar y educar a las personas en prisión preventiva sobre su derecho a votar y el proceso electoral. Adelante, Rosy. Claro que sí. Bueno, pues hay que tomar en cuenta, en realidad el instituto no tiene, digamos, como competencia llevar a cabo, pues, este proceso, digamos, como de educación a las personas. Lo que sí hicimos previamente a finales del mes de diciembre y de manera conjunta con el Instituto Electoral de la Ciudad de México fue llevar a cabo unas visitas a los centros penitenciarios como parte de unos talleres para darles a conocer a las personas en prisión preventiva, pues diferentes de temáticas con respecto a ejercer un voto informado. Y en ese sentido, nuestra participación, básicamente con el apoyo de los vocales de organización electoral de las juntas que estaban participando, se llevó a cabo la difusión de lo que es el proyecto del voto de las personas en prisión preventiva. Se les hizo de conocimiento cuáles eran los antecedentes, cuál era el propósito que buscábamos con este acercamiento y darles a conocer pues cómo estaba previsto llevar a cabo este proceso, ¿no? Que iba a ser pues con la participación de las personas que estuvieran en esta condición de no haber recibido una sentencia, que desearan participar y que lo hicieran de manera explícita a través de una solicitud
solicitud de consentimiento de participar en este proyecto, y posteriormente, una vez que fuera atendida esa solicitud y fuera procedente de acuerdo con los procedimientos que estaban establecidos, se les indicaría si ellos podrían, su solicitud fue o no procedente, para que de esa manera, bueno, ya en una jornada anticipada que se iba a llevar a cabo entre el 6 y el 20 de mayo, ellos pudieran estar participando en el ejercicio de la votación. Entonces, bueno, aparte de estos talleres, en la etapa previa a la jornada de votación, pues se colocaron algunos carteles con el permiso, obviamente, de cada uno de los centros penitenciarios, en los que se les indicaba, bueno, pues cuál iba a ser la jornada de votación, de qué trataba este proyecto en el que estaban participando. Y también después de que fueron los debates, de cada uno de los debates presidenciales, se pidió también el apoyo a los centros penitenciarios para llevar a cabo la, digamos, retransmisión diferida de esos debates, prácticamente a los días siguientes de que se llevaron a cabo. Entonces, pues de esa manera nosotros tratamos de contribuir para que pues las personas en prisión preventiva que iban a estar participando, pues tuvieran la mayor cantidad de información para poder ejercer pues su voto de manera libre y en total secrecía. Muchísimas gracias. En este sentido, si nos importa, más bien es relevante saber cómo se coordinaron con las autoridades penitenciarias para facilitar el proceso de votación. O sea, ¿hubo una buena disposición por parte de la autoridad penitenciaria? Sí, Rosy, si me permites, sí, María Isabel, contarte que, bueno, a ver, nosotros tenemos una parte que yo creo que es fortuna al final en el proyecto nacional, porque en el caso de la Ciudad de México, pues las autoridades estaban obligadas a cooperar con nosotros en el proyecto. ¿Por qué digo obligadas? Porque al igual que nosotros, que el Instituto Electoral de la Ciudad de México, teníamos que observar lo que lo que establece actualmente el Código de Procedimientos e Instituciones Electorales de la Ciudad de México, que señala que es obligatorio llevar el voto a las personas en prisión preventiva, y esto vincula directamente a las autoridades en seguridad encargadas de la materia de seguridad ciudadana. El gran tema es que para todos, incluido pues, para el Instituto Electoral de la Ciudad de México y para la Secretaría de Seguridad Ciudadana, inclusive para la propia Ciudad de México, era la vez que para el propio INE en la Ciudad de México, al haberse hecho la prueba piloto de 2021 solamente en 5 entidades, que no estuvo en esa ocasión considerada la Ciudad de México, eh, era la primera vez que todos íbamos como tal a entrar, ¿no? Nosotros ya teníamos la experiencia en nuestra institución, pero no así la experiencia local. Entonces hubo una colaboración muy amplia de parte de ellos porque, insisto, teníamos un marco legal que nos obligaba a todos a llevar a cabo esa instrumentación, es decir, que vinculaba al INE, vinculó al Instituto Electoral de la Ciudad de México, vinculó a esta autoridad. Tuvimos que hacer un primer acercamiento, María Isabel, preguntándole, la primera gran pregunta fue, de tus centros que administras, ¿en cuáles podemos ingresar a implementar el proyecto? Hubo una respuesta de inicio, me acuerdo que vinieron 12 espacios como propuestos, 12 que después terminaron en 7. ¿Por qué? Bueno, porque tenías que ver dónde sí tenías personas en prisión preventiva, dónde no había sentenciados, donde había sentenciados había que descartar ese centro. Después, dónde estaban las condiciones también de seguridad para ingresar. Afortunadamente, la autoridad nos dijo, a ver, ese no es problema, yo tengo la posibilidad que ustedes ingresen en todos donde haya personas en prisión preventiva. Bajo este análisis detectamos que eran 7 donde estaban personas en esta condición, nos dio el ingreso, trabajamos muy fuerte, hubo un área de oportunidad muy grande en lo que tuvo que ver con la entrega de los datos biométricos, sus fichas antropométricas y también todo lo que era huellas digitales, toda esta parte, las fotografías, porque es cierto que la Secretaría no tuvo el tiempo entre la aprobación de la norma, que fue en mayo de 2023, a la implementación del proyecto, pues no tuvo tiempo de hacer los trabajos que requería y además no tenía todavía la certeza de ello, de qué iba a necesitar para implementar el proyecto. Fuimos caminando con ellos, haciéndoles saber qué es y haciéndoles saber las necesidades que había.
La verdad es que, insisto, estuvieron trabajando muy fuerte sobre ello. Obviamente tuvimos que entender que había una curva de aprendizaje para esto y con ellos, con toda la paciencia, llevando a cabo esta actividad. Después nos permitieron hacer las visitas a los centros, María Isabel, con toda la disposición y los directores, después que nos entregaron esta información, que fue con la que nosotros hicimos las primeras invitaciones para el voto, era básico lo que ellos nos daban, porque ahí sabíamos qué personas estaban con prisión preventiva y en condición de ser invitadas, para después llevarles la solicitud de inscripción al listado nominal. Ya que hicieron esto, nos permitieron el ingreso para ver los lugares, ver las condiciones, nos dieron todas las facilidades para el habituallamiento de lo que sería una casilla ordinaria, bueno, en este caso, lo que requeríamos para que pudieran emitir el voto con secrecía las personas en prisión preventiva, eso hay que decirlo. Era muy importante que el espacio que nos dieran nos garantizara la instalación de las mámparas para que las personas pudieran emitir el voto, insisto, en total secrecía, así como las mesas, los espacios donde vamos a poder desarrollar el ejercicio de la votación. Y conocimos estos espacios, pudimos hacerles los requerimientos y la verdad es que tanto a nivel de la subsecretaría penitenciaria, de su dirección que se encarga de esto, y de los directores de cada uno de los centros penitenciarios, tuvimos todo el apoyo. Después tuvimos que coordinarnos para regresar, entregar las solicitudes de inscripción al listado nominal, notificar que era procedente la solicitud. Siempre hubo la apertura para poder tener los ingresos todas las ocasiones que fue necesario. Y regresamos al gran momento que fue el de la jornada de votación, donde pues ellos siempre tuvieron toda la apertura al grado de que en el inicio de la votación permitieron el ingreso de muchos medios de comunicación, inclusive para que pudieran tomar o dar cuenta de cómo era el ejercicio, y todo el tiempo estuvieron apoyándonos pues para hacernos saber en los centros cuántos representantes podían ingresar, para hacernos saber cuántos observadores, cuántas personas observadoras podían ingresar, para hacernos saber que nos podían facilitar la entrada de los sobres, del material que requeríamos para que pudieran emitir el voto, los listados, todo lo que necesitábamos, las mamparas, todo lo que fue necesario para llevar a cabo el ejercicio. Así es que puedo decir que tenemos, creo que un feliz balance del ejercicio de la coordinación. Como todo, insisto, hay espacios de oportunidad que ambas autoridades logramos aprender en este tiempo, pero me parece que la prueba de la buena coordinación es que logramos llevar a cabo durante el periodo de votación el ejercicio. Perfecto, muchísimas gracias. ¿Han recibido retroalimentación de los internos sobre su experiencia de votación? Rosy, ¿quieres contestar? Sí, por supuesto. Muchas gracias. Desafortunadamente no. Ya una vez que llevamos a cabo el proceso de la votación anticipada, la verdad es que ya nos abocamos a todo lo que fue pues el proceso ya el día de la jornada para llevar a cabo el escrutinio y cómputo. Y posteriormente, la verdad es que, digamos, ya como parte del propio modelo no está previsto, ¿no? Llegar a tener algún tipo de retroalimentación. Sin embargo, pues no descartamos que más adelante, bueno, pues las propias autoridades centrales pues nos pidan llevar a cabo una evaluación, la cual pues evidentemente tendremos que estar previendo tener algún tipo de retroalimentación justamente pues con las personas enlaces de los centros penitenciarios y si fuera necesario, pues también con las propias personas que estuvieron participando. Pero bueno, en términos concretos, la verdad es que no hemos tenido ningún tipo de retroalimentación, pero hemos de decir que el día de la jornada anticipada llegamos a recibir algunos comentarios de algunas personas que justamente estuvieron participando y que veíamos la actitud con la que llevaban a cabo ese proceso de votación. La mayoría, la verdad es que con un ánimo muy participativo, la verdad es que esperando con ansia el proceso de votación. Ese proceso, pues la verdad es que lo tuvimos que hacer pues en poco tiempo y la verdad es que había mucha, muy buena actitud por parte de las personas que estuvieron participando, ejerciendo su voto con toda digamos, estuvieron en algunas ocasiones pues hasta 3, 4 horas esperando a emitir su voto y la verdad es que cuando llegaron a realizarlo, inclusive pues nos agradecieron por la oportunidad que tuvieron de poder ejercer su voto. Muchas gracias.
¿Han identificado áreas de mejora en el proceso del voto de personas en prisión preventiva para futuras elecciones? Sin duda, a lo mejor ahí me gustaría que Rosy también complemente mi respuesta, porque obviamente mi opinión va desde dos aristas, sí operativa, pero también directiva. En el caso de Rosy trae mucho la logística, ¿no? Lo que tiene que ver con lo operativo. Y lo que yo puedo decir, a ver, a nivel de comunicación, evidentemente fue un aprendizaje, insisto, sobre todo creo para la autoridad en materia penitenciaria, porque era la primera vez que se involucraba con un tema electoral, no es propio de sus actividades hacer esto, y aunque habría quien dijera que para nosotros tampoco era propio ahora llevar el voto a las personas en prisión preventiva, la verdad es que de una u otra manera como institución traemos mucho, siempre el llegar a nuevos sectores. Cada proceso electoral hemos ido avanzando en el tema de la inclusión y eso es importante decirlo. Entonces, quizá, insisto, para nosotros no es un tema tan nuevo tener que estar con nuevos sectores haciendo algunas actividades. No así para el caso de la autoridad en el sistema penitenciario. Creo que ahora el gran aprendizaje sería cómo reforzamos en el inter del otro proceso, ver cómo ellos logran ir allegándose de los insumos necesarios para que les cueste mucho menos dificultades, para que tengan menos incidentes en la integración de la información. Ahora que ellos ya conocen el por qué necesitamos las huellas, por qué necesitamos las fotos, por qué necesitamos las fichas, creo que pueden ir desarrollando sus herramientas que les permitan generar con mayor facilidad estos insumos a la hora que nos hagan entrega de los mismos. Me parece que por ahí iniciamos. Después, seguramente en algunas cosas que ahora ellos vieron que pudieran también decir, no sé, o sea, estamos conscientes de esto en temas de la coordinación que tuvimos, algunas cosas que ahora nos digan, sabes que ahora que conozco la experiencia, sé que puedo abrir quizá la puerta, hoy te la abría 5 personas observadoras, a lo mejor la siguiente puedo abrirla a 10 porque ya vi que sí lo puedo controlar. Debo decir que para hacer la primera experiencia donde yo veo que lo hemos hecho muy bien y creo que tendríamos más bien que repetir la fórmula es que en las jornadas de votación, sinceramente la fluidez con la que se llevó a cabo la actividad fue mucha, cosa que para nosotros es un área de oportunidad cuando vamos a llevar solicitudes, cuando llevamos primero la invitación, luego cuando llevamos la solicitud y luego cuando notificamos la procedencia de la solicitud. Son 3 momentos que honestamente nos dieron algún tipo de dificultad por los tiempos o las formas en que se llevaba a cabo. También ahora hemos aprendido que tenemos que buscar cómo logramos que la autoridad siga cumpliendo con su itinerario, que es muy amplio, las actividades que realizan las personas en prisión preventiva, cómo logramos empatarlo con los tiempos que nosotros requerimos para hacer las actividades sin afectar, insisto, los itinerarios que llevan. Si bien creo que no lo hicimos mal en esta ocasión porque optamos por no tocar, por ejemplo, los días de visita, como ya dijo la licenciada Rosa Isela, para evitar alguna situación de alterar pues lo que para las personas en prisión preventiva es muy importante, ¿no? El día que viene a visitarme mi familia, pues no me hables de votos porque no es el momento que a mí me interese hablar de eso, sino recibir a quien me viene a visitar. Si bien lo hicimos bien, creo que tendríamos que buscar cómo afinar más para hacer mucho más rápida los tiempos que nos llevamos en la entrega de solicitudes, en la entrega de invitaciones de solicitudes y en su momento las notificaciones, porque en la jornada de votación lo hicimos muy bien. Entonces significa que sí tenemos la posibilidad de poder agilizar estos tiempos. Creo que impacta mucho en lo logístico, pero no me gustaría dejar fuera en esta pregunta a Rosy que trae el tema logístico y que vio obviamente otras cosas desde su perspectiva. Adelante, Rosy. Sí, muchas gracias. Bueno, pues sí, justamente áreas de oportunidad, pues sí nos encontramos con esta parte, ¿no? La integración de esa base de datos, creo que tenemos la oportunidad de ir trabajando ya de manera anticipada pues, con los centros penitenciarios, ¿no? A partir de esta primera experiencia, para que ellos vayan justamente, pues, digamos, enfocándose a las necesidades que en esta ocasión derivaron. Otra de las áreas de oportunidad también es la cantidad de personas que van a tener acceso en las diferentes etapas. Eventualmente, en las primeras etapas de acercamiento, pues es necesario también llevar más información y
tener más tiempo para poder interactuar con las personas que van a estar participando, a efecto de, pues, darles con mayor detalle, pues, cuál va a ser todo el proceso que se va a seguir, ¿no? En algunas ocasiones de los primeros acercamientos, la verdad es que tuvo que ser muy rápido, porque, bueno, no sabíamos, pues, con exactitud cuántas personas iban a poder estar bajando en los diferentes horarios. A veces, de repente, pues, se les daba la explicación y la gente ya se quería ir. Entonces, pues esas áreas son súper importantes, poder ir definiendo muy bien cuáles son los tiempos y en qué momento llevar a cabo cada una de las actividades y la extensión que se le va a dar, ¿no? Luego, otra de las áreas de oportunidad, por ejemplo, en la parte anticipada, sí es darles más información sobre las plataformas políticas, porque si bien es cierto que, bueno, pues ellos tienen acceso a medios de comunicación y tienen otras formas de allegarse de información sobre que las personas que están contendiendo, el día de la jornada anticipada les llevábamos unos folletos con toda la información de las personas, de las candidaturas participantes. Y la verdad es que pues ello, pues en ocasiones atrasaba un poco porque, bueno, mientras leían, sobre todo las primeras personas que iban a emitir su voto, pues se detenían mucho a leer esa parte de la información. Cuando me parece que esa es información que se les debe de dar de manera previa. ¿Para qué? Pues para que ya vayan muy informados y prácticamente el día de la votación, pues vayan y solamente se dediquen a emitir su voto y no detenerse en estar haciendo lectura de varios folletos, ¿no? Entonces, por ejemplo, me parece que ahí podríamos estar siendo como mucho más eficientes en darles información anticipada, y que pues el día de la votación pues fluya de mejor manera. Otro aspecto que en el que también podríamos estar mejorando es justamente definir este proceso de hacer la invitación a las personas observadoras electorales. Por ejemplo, si bien se hizo un sorteo, pues la verdad es que cuando se les contactaba a estas personas, pues no siempre contestaban a la primera, en el primer llamado, en el primer correo electrónico, y eso nos llevaba a tener que pues darle la oportunidad, ¿no? De decir, bueno, pues le envío otro correo o le llamo. Entonces, pues ahí hacer una definición de cuántas veces le tengo que insistir a esa persona que ya salió seleccionada para no detener también nosotros el trámite con las personas enlaces de cada centro, para hacerles llegar con oportunidad la relación de personas que van a estar asistiendo a cada centro penitenciario, ¿no? Entonces ahí también pues encontramos un área de oportunidad que sí es necesario que se norme para poderle dar certeza a este procedimiento de acceso en cada una de las etapas. Otro de los aspectos también es pues la difusión que se le tiene que dar al proyecto. Si bien hacia afuera a lo mejor no fue tan visible, o no se identificaron tantos formas de dar a conocer que iba a haber un voto de personas en prisión preventiva, me parece que también hay que intensificar esa parte, ¿no? Si bien pues la cantidad de personas que participan respecto de la totalidad de la población que pues finalmente ejerce su voto el día de la jornada, pues no es tanto, pero digamos sí hacer extensivo que estamos trabajando sobre esos proyectos. Y bueno, pues ya otros aspectos que tienen que ver, pues, por ejemplo, ¿no? Con los juicios de protección de los ciudadanos que se recibían a través de las instancias de, por ejemplo, el Tribunal Electoral o, por ejemplo, de la Defensoría, que de repente se emitían esas resoluciones, y eso nos impactaba muchísimo en los tiempos en los que teníamos que llevar a cabo notificaciones y después levantar acuses y después pedirle a nuestras áreas centrales que nos generaran esas boletas adicionales que no se tenían previstas de manera inicial. Y vamos, eso sí, sí nos pegó muchísimo en los tiempos, porque tuvimos que actuar de forma pues muy rápida, tener una comunicación muy inmediata con las autoridades penitenciarias para que nos permitieran llevar a cabo la notificación pues de esas personas
que pues más adelante iban a estar participando en la jornada de votación anticipada. Entonces, bueno, pues encontramos diferentes áreas de oportunidad que pues nosotros ya estamos documentando y que esperamos pues también poder estar presentando a nuestras áreas centrales para pues ir anticipándonos en qué líneas de acción podríamos estar generando para poder atender de mejor forma todas estas situaciones que eran pues repentinas, ¿no? Son Muchísimas gracias. algunos ejemplos. Gracias, licenciada Rosa Isela. Bueno, aquí sí me interesa, ahorita las siguientes preguntas creo que ya se han ido contestando a lo largo de la entrevista. Esta pregunta que sigue, ¿cuál considera que ha sido el impacto de este tipo de voto en la inclusión electoral y en la percepción pública sobre los derechos de las personas en prisión preventiva? Gracias, Rosy. Si me permites, creo que esta pregunta es fundamental, María Isabel, por varios factores, ¿no? Si bien se pudiera cuestionar cuántas personas fueron las que votan y cuántos recursos se invierten, tanto humanos como financieros, y no solo del instituto, sino en este caso hablamos interinstitucionales, ISM, Secretaría de Seguridad, pudiera cuestionarse. En el caso de la Ciudad de México, yo sí quiero destacar que al ser un derecho normado, estamos hablando de que ahora cumplimos, además damos cumplimiento a la norma con este modelo. Pero quiero ir más allá de eso. La forma en que las democracias se van fortaleciendo y que una democracia que no es inclusiva no es democracia, una democracia que excluye y que deja sin o que hace invisible a cualquier minoría o cualquier grupo vulnerable por la causa que sea, eh, resulta ser que es una democracia que entonces carece todavía de muchas cosas y que está en avance. Sin duda nuestra democracia ha estado desarrollándose y requiere seguirse fortaleciendo, pero me parece que un signo claro de que por lo menos en la parte procedimental, en la parte del sistema electoral, ha tenido un desarrollo evidente durante los últimos 30 años, perdón. Es indudable ejercicios como el voto de las personas en prisión preventiva, como ya traemos el voto de las y los mexicanos en el extranjero, y como hoy, precisamente para este proceso también se implementó el modelo del voto de las personas, se llama en la Ciudad de México en estado de prostración, que también ya está en su norma, pero que a nivel federal no está, y que nosotros le llamamos por aplicación del artículo 141, porque son personas que no pueden acudir al módulo, que no pueden hacer su trámite en sitio y que por tanto nosotros tenemos una presunción que pueden tener dificultades también para acudir a las casillas a emitir el voto. Todos estos proyectos son parte de lo que mostramos el signo de que la democracia en lo que se refiere al sistema electoral ha ido en desarrollo. Una democracia que solamente es vista como aquella donde el pueblo decide y el pueblo es el que ostenta el mayor poder, nada más sin tener impactos de manera material en la vida ordinaria, sin tener algún impacto de mejora en cuanto a derechos, no podría ser concebida hoy así. Hoy el concepto se ha desarrollado y se ha fortalecido desde otras aristas. Y lo que mostramos con esto, sin duda, o la percepción pública, es difícil conocerla. Es cierto que no hacemos un sondeo, pero al menos me parece que toda la gente que es partidaria de la protección de los derechos humanos, que toda la gente que es partidaria de la que además no hay que serlo, voy a aclararlo, no hay que ser partidario, los derechos son derechos, ¿no? No hay que ser partidario de ellos, más bien hay que respetarlos, pero toda la gente que hoy tiene claro que nosotros tenemos que ser un Estado, que nos hemos comprometido en los instrumentos convencionales a nivel internacional, con los derechos humanos, con el principio pro persona, con la progresividad, con la presunción de inocencia, que además es un derecho constitucional, no solo de instrumentos convencionales a nivel internacional. Creo que sin duda la muestra del voto de las personas en prisión preventiva debe ser satisfactoria. Dejar de estar excluyendo a una población que hoy por hoy nadie puede cuestionar el hecho de que hoy pueden presumir su inocencia mientras no tengan una sentencia que diga lo contrario, y estamos cuidando ese derecho. A mí me parece que la percepción es positiva. Creo que tenemos necesidad de seguir fortaleciendo este tipo de ejercicios y este tipo de la visión de ver
qué otros sectores pudiéramos tener en una condición que requieren de protección, que requieren de un principio de progresividad, que requieren de fortalecer la inclusión en los sistemas electorales y particularmente el ejercicio al voto. A mí me parece que el saldo es positivo. Creo que sin duda tenemos que seguir fortaleciendo y caminando en ello. Y lo que buscamos ahora como institución, o lo que hemos platicado quienes estamos aterrizando en tierra los modelos, es que necesitamos apoyo ya de la tecnología para aprovechar y hacer aún más amplia toda esta posibilidad del ejercicio de los derechos, del fortalecimiento de los derechos y particularmente el del voto. Muchísimas gracias, licenciada María Luisa. Definitivamente yo estoy de acuerdo. Eh, Aquí también en esta pregunta que no sé si la licenciada Rosa Isela tenga en ese sentido, es una pregunta, dice, ¿qué significancia tiene el voto en el fortalecimiento de la democracia en México? Creo que esta parte que nos está comentando es valiosísima, ¿no? Se trata de derechos y no sé si tienen algún comentario que les gustaría destacar o sobre el cual brindar más detalle. Rosy, adelante si gustas comentar algo. Claro que sí, muchas gracias. Pues mira, la verdad, yo concluiría con esta parte de decir que la implementación del voto de las personas en prisión preventiva para nosotros en esta ocasión fue pues todo un reto, porque pues veníamos de pues solamente, ¿no? Conocer la implementación en algunas entidades. Llevarla a cabo, la verdad es que ha sido una satisfacción muy grande porque justamente como te decía, el día de la votación ya anticipada, la verdad es que ya uno se da cuenta de que todas las actividades que se vinieron haciendo desde la parte de la planeación tuvieron sentido. ¿Por qué? Porque ahí vimos ya reflejado todo el esfuerzo que llevamos a cabo por parte de pues, muchísima gente alrededor, tratando de corresponder con el interés que mostraron las personas que deseaban participar y que ese día estaban puntualmente formadas y esperando a recibir su sobre. La verdad es que, si bien, como decía la licenciada María Luisa, más allá de los recursos, tanto humanos, financieros y de coordinación con varias personas de diferentes instancias, eso nos ha dejado una grata lección de poder estar cumpliendo con esa obligación que nosotros teníamos de llevarle el voto a esas personas que aún no han recibido sentencia y que por muchos años estuvieron imposibilitadas para poder participar en estos ejercicios democráticos. Sería cuanto. Muchas gracias. No, muchas gracias a usted. Pues esas serían todas las preguntas. ¿Algún comentario adicional? Maestra Isabel, agradecerte a ti ya, obviamente a México, números, investigación, sin duda, perdona, a México números de investigación social y política, que suena fácil, pero implica, implica aristas de todo, porque lo social y lo político tiene que ver con todo, con nuestro ámbito privado, con nuestro ámbito público. Agradecerte el interés y sobre todo pedirte que como aliados que ha sido todo el tiempo la sociedad civil ha sido aliados de nosotros, las asociaciones, las organizaciones civiles han sido nuestros grandes aliados, pedirte que cuando sea posible repliquemos la importancia de verdad de que sigamos avanzando en materia de democracia, sigamos logrando buscar que el mayor número de personas puedan ejercer un derecho que pareciera que está ahí dado, ¿no? Porque en el caso nuestro como mujeres, pues hace 70 años lo ganamos y en el caso de nuestro país, pues desde la Constitución de 1917 hoy tenemos una persona que pareciera dar por sentado el derecho al voto. Y aquí la gran importancia de los sistemas electorales radica en que la ciudadanía sepa que son suyos, se apropie de ellos y pueda siempre impulsar, ir hacia más. Y debemos buscar que el mayor número de las y los ciudadanos tengan alcance a emitir su voto. En cada proceso electoral deberíamos aspirar a ir buscando ese 100% de la participación. Sí quiero decir que la Ciudad de México ha sido un ejemplo de participación. Sin duda alcanzamos más del 70%, prácticamente el 72% traemos de participación. Creo que eso, insisto, es algo digno de reconocerse,
somos la ciudad de los derechos y por tanto estamos obligados a trabajar sobre esa línea y a seguirla fortaleciendo y a seguir siendo como el gran empuje porque somos la capital del país y eso nos trae una obligación más que un privilegio. Nos trae la obligación de ir hacia adelante todo el tiempo. Así es que uno con las obligaciones tiene que ver la mejor manera de cumplirlas y agradecer que tenemos aliados como ustedes para ello, porque sin la sociedad civil las instituciones no pueden trabajar. No hay manera de que una institución por sí misma impulse si no tiene este acompañamiento. Agradecerte el interés que han mostrado, no solo en el proyecto del voto a las personas en prisión preventiva, sino en todos los proyectos que se implementan a nivel del Instituto Nacional Electoral. Pedir que por favor jamás dejen de estar impulsando a que mejoremos, porque gran parte de las mejoras nuestras vienen desde la exigencia que nos dan precisamente las organizaciones, quienes nos muestran, nos ponen, nos hacen abrir el panorama de lo que tenemos que observar y lo que tenemos que atender. Gracias por el trabajo que también hicieron ustedes en este proceso electoral que ha sido fundamental y yo estoy segura que la sociedad lo aquilata y lo valora de una manera muy importante. Pedirles que por favor no dejen de hacerlo y también comprometernos a hacer lo que a nuestro alcance esté con las normas y las herramientas que tenemos hoy, pero que esperamos que en algún momento nos sigan fortaleciendo. Nosotros estamos buscando cada vez lograr que la inclusión del voto electrónico vía internet sea una realidad. Hoy no está en la norma, pero también es cierto que muchas cosas las hemos hecho a través de las sentencias donde el tribunal ha respaldado lo que ya ha implementado esta autoridad. Así que sigamos impulsando, que usemos todo lo que está a nuestro alcance para que cada vez el trabajo que hacemos tanto ustedes desde la sociedad civil como nosotros a través del instituto, pues pueda rendir mayores frutos hasta que el país sea el que alcance una participación, por lo menos a nivel de la participación media de más del 70%, porque en esta ocasión nos quedamos al 62% como país y necesitamos que el voto tan alto que se dio en entidades como Tlaxcala, como Mérida, como la Ciudad de México, que fuimos el tercer lugar, pues se ha replicado en muchos otros estados del país. Así que muchas gracias por el tiempo, María Isabel. Gracias por la entrevista y pues quedamos a la orden contigo. No, al contrario, gracias a ustedes por la disposición para esta entrevista. Nos es muy valioso exactamente para las conclusiones, para los hallazgos, para las recomendaciones. Es muy importante que esta parte de la autoridad electoral porque es quien está realizando ese trabajo. Gracias. Y perdón, sí quiero decirte algo más porque creo que es lo justo, de decirte que el Instituto Electoral desde las facultades que tiene también hizo un trabajo muy importante, decirte que de manera particular ellos creo que en una área de oportunidad que tenemos aprovechando la infraestructura del Instituto Electoral de la Ciudad de México tiene que ver con ampliar el tema de la educación cívica a las personas en prisión preventiva. Te voy a decir que es un reto porque, no me lo estás preguntando, pero sí quiero decírtelo, es un reto, porque resulta ser que cómo logras generar un proyecto para personas que no sabes cuánto tiempo van a estar ahí, cuándo van a salir. No puedes trabajar tan anticipadamente el tema con ellos de manera directa porque tú no sabes si van a estar en 2 años, esperarías que no, desearías que no, que en 3 años, pues quien ya salió haya salido y quien haya tenido que ser sentenciado, pues así sea. Pero como no depende de nosotros, como sabemos que los tiempos no son siempre tan rápidos como esperamos, pero no conocemos esos tiempos, es una parte que necesitamos desarrollar, pero sí quiero decir que el Instituto Electoral de la Ciudad de México trae una área que le llaman ellos ludoteca cívica, que es una área que hace un trabajo muy importante y muy bueno en materia de educación cívica, del que nosotros usamos hoy y afortunadamente tuvimos ese apoyo para implementarlo en los centros y tuvieron estas pláticas. Creo que ahí tenemos una gran área de oportunidad también para cuando llegan los tiempos. Solo tendríamos que afinar algunos aspectos del mismo. Me parece que si logramos afinarlos, podemos hacer un trabajo en esa área y sí quería reconocer que es esa aportación que nos hace el Instituto Electoral de la Ciudad de México. Buenísimo. Muchísimas gracias, licenciada María Luisa. Licenciada Rosa Isela. Al contrario, muchísimas gracias, María Isabel, por la entrevista y bueno, pues finalmente se concretó. Nosotros quedamos a la orden y bueno, pues muchísimas gracias por este espacio. No, muy amables. Muchas gracias y a nombre también de México en Números.
Que tengan una excelente Gracias. tarde. Muchas gracias, licenciada María Luisa. Gracias. Rosa Estuvo Isela. nuestro compañero Jorge de comunicación, María Isabel, porque si quieres Hijo. ponerlo en tus notas, ahí está escuchando porque va a ser la nota propiamente para nuestras redes, por si quieres retomarla en INE, Claro que en sí. INE CDMX. Gracias. Muy bien, perfecto. Muchísimas gracias, Jorge. Gracias a todos y a todas. No, gracias a ustedes. Hasta Hasta luego, luego. buena tarde. Hasta luego. Buena tarde. Buenas Bye. tardes.